Vamos nuevamente a la ciudad de Frankfurt para encontrarnos con nuestro columnista estrella, el señor Guillermo Atlas. Le, Atlas, le- sí. le puse una estrella, ¿vio? Le puse una estrella. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien, ¿cómo Hola, está usted? Marcos. Hola ¿Cómo a va? todos ¿Cómo fue la nuestros semana? queridos amigos. Bien, muy bueno. Estuve durante la semana, vi a un concierto. Me gustó muchísimo. Un concierto acá en la Alte Oper de Frankfurt, que en realidad se llama Alte Oper, o sea, ópera vieja, pero en realidad es una sala de conciertos. Fue la ópera hasta la época de la guerra, fue destruido y fue, digamos, la reconstruyeron en los años 80 como sala de concierto, y fui a ver un concierto para violín de Eric Wolfgang Korngold. Y claro, el concierto de violín con Renaud Capuzón, que es una estrella. Y entonces pensé, esto me parece que va a ser interesante hablar, presentarles esta figura, la del compositor me gustó tanto volver a escuchar el concierto que ya la conocía, y que aparte en febrero voy a volver a escucharlo nuevamente porque compré entradas como regalo para mi hija, así que voy a volver dentro de 2 meses a ver de vuelta o a escuchar ¿Se nuevamente el fanatizó? concierto. Sí, no, es que es una figura, no solamente desde el punto de vista musical, sino histórica, me parece muy interesante, ¿no? Eric Wolfgang Korngold, que nació en 1897 Ujú. en Moravia, lo que hoy en día es la República Checa. El nombre de la ciudad, que es la segunda, después de Praga, es la segunda ciudad más grande, que en checo se dice Brno, es muy difícil pronunciar, es B larga R-N-O. En alemán es Brrr. más fácil porque es Brunn, es más fácil. Pero bueno, en esa época era parte del Imperio Austrohúngaro. Pero la familia después, digamos, al poco tiempo se instaló en Viena, ¿no? Ujú. Su papá, Julius Korngold, que era uno de los críticos musicales más influyentes de la época, ¿no? Y su mamá, Josephine, eran de familia judía completamente. Algún día me parece que voy a dejar de lado la introducción o la presentación de una figura y les voy a hablar de la Viena de la época, para que a lo mejor acercarles más ese ambiente de gente que estoy tratando en muchos de los programas. Acordate que traté muchas figuras insertas en este ambiente. Sí, Le pusieron nada fines del más 1800. fines de 1800 y los años anteriores a la ocupación nazi. Estoy hablando siempre entre fines del siglo XIX, principios del siglo XX hasta los años 30. Pero sobre todo los años, acordate que hablé de Stefan Zweig, que hablé de un montón de gente de esa época Ujú. en nuestras presentaciones. Y en realidad hablé más que nada entre fines del siglo XIX y Primera Guerra Mundial, que es cuando cae el Imperio Austrohúngaro. Al chico de entonces, le pusieron, ¿te acuerdas que habíamos hablado que llama la atención que se llame Wolfgang? No, a pesar de que acá es un nombre muy común, pero el nombre Para en mí este era caso no es casual. la segunda vez que escucho. Era Wolfgang Mozart, Wolfgang Amadeo Mozart. Pero, ¿sabes una cosa, Marcos? Asociaste muy bien, porque en realidad se llamaba Wolfgang de segundo nombre, porque su papá era fanático de Mozart, y así, como él era crítico, y así le puso a su hijo. Y en esa familia judía, digamos, metida, pero hasta la cabeza con la música, ¿no? Imagínate que este niño con 11 años ya compuso un ballet, digamos, El hombre de la nieve de Schneemann, que incluso hasta se estrenó, pero no es que vos decís, bueno, compuso con 11 años un ballet, sí, pero se presentó la función completa con coreografía y todo en el Hofoper de Viena, o sea, en la ópera de la corte de Viena a esa edad, ¿no? La mayoría de nosotros apenas si tocábamos a lo mejor una cuerda de guitarra. Ella estaba, viste, en la Yo tocaba el programación bombo. oficial. Ella tocaba, imagínate. A los 10 a los 10 ya tocaba el bombo yo. Vos tocabas el bombo, pero él como no era. Entendámonos, el bombo de folclore, Ya entendí, ya entendí. porque el de la Claro, murga pero lo toqué después, de grande. ok.
Es muy interesante. Este chico, digamos, que creció en un ambiente muy musical, con el Ujú. nombre encima Wolfgang, imagínate que vos muy bien lo asociaste, ya con 22, 23 años compuso una ópera que entre paréntesis la vi hace un par de años que se llama La ciudad, Die Tote Stadt, lo que en castellano sería La ciudad muerta. Y en esa época se estrenó en Hamburgo, en Colonia, y fue un éxito enorme. Korngold era en ese momento, junto con el famoso Richard Strauss, uno de los compositores de ópera más representados en Austria y Alemania en esa época. Ujú. Él, digamos, no fue o no es, digamos, en el presente histórico, un compositor súper vanguardista en un sentido, digamos, como pudo haber sido Arnold Schoenberg, que también es una linda figura para hablar alguna vez, ¿no? O como fue Stravinsky o Bartók u otros músicos. Él más bien es como una especie, lo llaman como tardo romántico, exuberante, con armonías muy ricas, pero digamos, no es el revolucionario, sin embargo, muy moderno, un gran orquestador brillante, con un olfato dramático excepcional, y por eso, digamos, su música va a encajar perfecto más tarde, que ahora voy a contarles, en el cine, ¿no? Porque su música es realmente muy, muy atractiva. En los años 20, digamos, bueno, él se casa, tiene muchísimo éxito, digamos, como artista y, digamos, por decirlo así, económico, porque gana mucho dinero, porque es muy reconocido. El nazismo sube en Alemania en el 33, pero acuérdense que los nazis entran o sea, el famoso Anschluss, la anexión de Austria, fue en el 38, pero él fue, digamos, la veía venir, pero más allá de eso, él, digamos, fue invitado a Estados Unidos por el famoso director judío de teatro Max Reinhardt, que también viene, lo invita a Korngold a componer la música de la película Un sueño de una noche de verano, ¿no? Basado, digamos, un poco en la partitura de Mendelssohn. Claro, Y ya que había trabajado, sí, sí, un le iba a decir tipo la parte, le iba a decir, hay un tema, hay una ópera de Mendelssohn de Sueño de una noche de verano, ¿no? no es una ópera, es una obra, sí, es un concierto Un de concierto, bueno. Mendelssohn, exactamente, exactamente. Y aparte, digamos, lo contrataron para hacer arreglos musicales, llevar al cine varias cosas, incluso pensé una cosa, que para Warner Brothers, en alemán Warner, la Warner Brothers contratar a un compositor serio de Viena era como un golpe de prestigio impresionante en esa época, ¿no? Claro. Eh, Eh, entonces, eso le dio dinero, libertad para elegir Estamos proyectos, hablando etcétera. de qué año ya, después, De los años, ya de los años 30, antes de que los nazis se anexaran a Austria, pero ah, digamos ya estaban en él Alemania. ya se va de En Alemania. realidad, sí, de Viena, de Austria, ¿no? Él en realidad se va en principio porque encuentra, digamos, un nicho, un mercado en Hollywood, no todavía por una decisión política o, digamos, existencial, porque todavía no se sabía si los nazis iban a tragar a Austria o no, pero se dio así. Acordate de una, no, acordate, hay una frase de él muy famosa que dijo, me dijeron que había venido a Hollywood para salvar la música de Hollywood, pero yo sé que vine a Hollywood para salvar mi vida. Esa frase es impresionante. Es Claro. decir, realmente, es decir, él fue allí y tuvo suerte que justo lo habían contratado justo en el año 38 se produce el giro definitivo, el Anschluss, como se conoce históricamente, traducido al castellano, la anexión de Austria por la Alemania nazi, y él obviamente se queda. En ese momento estaba en Hollywood trabajando en la música de Robin Hood. Es interesante, ¿no? Obviamente él no vuelve, y en Hollywood se convierte digamos, Hollywood se convierte en su salvavidas. Y así consigue llevar a Estados Unidos no solo a su mujer y a sus hijos, sino que tuvo suerte, gracias a sus conexiones en Hollywood, alcanzó a salvar a sus padres. Mm. Imagínate que muchos no tuvieron esa posibilidad. Salvó a su mamá y a su papá, lo logró llevarlo.
a Hollywood, Claro, ¿no? pues tendría, Eh, tendría ya conexiones alto nivel, Tenía ¿no? ya muy buenas conexiones en Diplomático. ese momento. Exactamente. Y no, y aparte con los grandes productores de Hollywood, los grandes magnates. Entre el 35 y el 46 compuso música para 19 películas, imagínate. Y no solamente trabajos para ganar dinero, hechos hacia desgano, así nomás, sino que, por ejemplo, compuso, por ejemplo, películas como Juárez, El Capitán Blood, películas, viste, esos de capa y espada con Errol Flynn, Las aventuras de Robin Hood, como les dije. O sea, películas realmente que en ese momento fueron muy, como se dice, taquilleras, ¿no? O sea, películas, Claro, digamos, que fue una muy primera. famosas. Esas películas que tienen esa música también tan orquestal, Exactamente, tan ¿no? pomposa, Eh, ¿no? Exactamente. Pero cuando termina la guerra, en el 46, decide abandonar la música de cine y volver a la llamada música absoluta o música seria. Y escribe, y ahí escribe el concierto este de violín que escuché el otro día, ¿no? Aquí en Ujú. Frankfurt. En realidad ya lo había empezado a fines de los 30, pero lo termina de componer en el 46 y la estrena nada más y nada menos, creo que no me acuerdo si en la sala de conciertos en Luisiana, el famoso violinista judío ruso Yasha Heifetz fue el solista de la premiere, ¿no? De Del ese estreno. concierto, ¿no? Del estreno, ahí está, del estreno gracias por soplarme la palabra, porque claro, acá se dice la premier, sí, pero en realidad es el estreno en castellano Ujú. exactamente. Eh, Cuando termina todo, digamos, el mundo ese musical, no solamente la política, las costumbres y el mundo había cambiado después de la guerra, también todo había cambiado, ¿no? Es decir, la escuela, esa famosa escuela de Viena en la que él había estado inserto, donde ya él se mostraba como medianamente conservador, por decirlo de una manera, la música de él después de la guerra pasa a ser como demasiado tonal, porque la música del 46-47 se moderniza muchísimo, pero Claro. él sigue componiendo y digamos, y es interesante, el pobre muere en el 57 con apenas 60 años de un infarto y Y lo entierran en... Perdón. no le influyó, estando en América, todo el auge de la música americana, del jazz, de las músicas de Muchos, orquestas, Broadway. claro que sí. La música de él tiene mucho de jazz, tiene mucho así de swing. Por supuesto que le influyó en ese sentido, pero no es moderna en un sentido, digamos, de la atonalidad, música, ese tipo de cosas, sino que es mucho más música, más digamos, que cualquiera está en condiciones de oírla. Pero Ujú. para las vanguardias musicales que, digamos, que surgen en esa época, la música de él suena un poco conservadora, lo cual no quiere decir que sea ni buena ni mala, porque no existe en la música como en el arte, como en muchas cosas, digamos, un movimiento ascendente progresivo donde los que siguen haciendo cosas de antes y mezclan con otras cosas no son tan buenos como porque entre los que hacen cosas innovadoras hay gente que hace cosas muy malas y entre gente que hace cosas muy conservadoras hay gente que hace cosas muy buenas. Por lo tanto, Sí, no puedo, digamos, digamos que voy a ser el último en hacer es- esa es- generalización. esto es extensible a a todo el arte, digamos. A todo el Eh, arte, exactamente. no hay quien diga. Así Me llama la atención cuando vos decías que el nombre de Wolfgang lo habían utilizado, era muy común en Alemania, más supongo yo en la generación de esta persona, ¿no? yo O en conozco el ambiente musical, no sé, quizás. Pues yo decía, es como traspasando con todo el respeto, cuando la época de acá maradoniana, que todos los chicos que nacían eran Diego, o Lionel, los Lionel que hay ahora, es totalmente, así se ponen los nombres, eh, por supuesto. pero Así eso es, Marco. significa que la música, el lugar que ocupaba la música, ¿no?
la música de clásica, eso lo estamos hablando. Pero Viena era la capital musical, pero sin lugar a dudas. Fue, digamos, pero por eso yo digo que algún día tengo que hablar sobre eso, porque es la ciudad de Sigmund Freud, ¿no es? O sea, es una ciudad muy especial en esa época. Es la ciudad Sí. de la gran literatura, de la gran música, de la gran pintura, del psicoanálisis, de la innovación filosófica. Digamos, es muy interesante, digamos. Y en ese mundo donde eh, estamos hablando en una gran mayoría de judíos, también en una ciudad donde el antisemitismo tiene el primer partido político que se declara como programa el antisemitismo. Pensá que el alcalde, el intendente de Viena, en los fines del siglo XIX, Lüger, su programa principal era el odio a los judíos. Pensá, de ese ambiente surge nuestro Theodor Herzl, el padre del sionismo político. No es casual. Estamos hablando todo de, digamos, ¿entendés? Por eso es muy importante señalar esto. Bueno, Y estaba hablando, justamente, perdón. después, bueno, tengo una gran duda, pero después la hablaremos. Pero justamente, qué es lo que, por un lado decimos, todas las semanas nos traes a alguien que varias oportunidades de este ámbito en Viena, en Frankfurt, gente que se ha desarrollado, digamos, en ambientes culturales que han aportado, que han sido innovadores, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿qué es lo que ha hecho que en ese mismo ambiente de una creatividad extrema, de una, digamos, no sé si es renacimiento, pero un desarrollo, un florecimiento de artes a niveles máximos, de todo lo que tiene que ver con la psicología, hasta dónde ha llegado, pero que surge de ahí, de ese ambiente y demás? ¿Cómo paralelo a eso surge el odio al judío, ¿no? O sea, no surge de Y ahí, porque, pero digo, no, ¿cómo, no, cómo no, ahí no. se... Bueno, ese justamente es el gran dilema de la modernidad. Justamente eso es lo que Adorno llamó los límites de la ilustración. Justamente, por un lado, la gran emancipación, digamos, de los judíos digamos, y, y, y la modernización del mundo, por un lado, y justamente en ese camino tan espinoso, tan finito, digamos, se da lugar a las cosas más excelsas y hermosas y también los temores por la incertidumbre, el cambio. Nosotros estamos viviendo ahora también una época de grandes cambios y de grandes incertidumbres que está dando lugar también a movimientos políticos extremistas y antisemitas. No es casual. Estamos en una época, no lo quiero comparar porque la historia no se repite, pero quiero decir que los procesos de modernización de, tiene ganadores y perdedores. Y los perdedores o los que se creen perdedores, en esa frustración van a reaccionar contra los llamados agentes de la modernización. Y el judío es el agente de modernización por excelencia. Y esa es la clave central del nacimiento del antisemitismo moderno, y no estoy hablando del odio antijudío de origen religioso. Ancestral, Estoy sí. hablando, estoy Eh, hablando, exactamente, estoy hablando del antisemitismo moderno que no se resuelve con la conversión, porque muchos judíos que se habían convertido al cristianismo fueron asesinados por los nazis, porque para los nazis alguien que nacía judío no tenía escapatoria. Ese es qué el dilema parecido, central. Ese es el dilema central de la qué modernidad. parecido a Pero los bueno, judíos ortodoxos, ¿no? No, digo, porque no, con respecto a esto del judaísmo, este punto, que decían los judíos que nacieron judíos son judíos, digamos. eh, Eh, y bueno, ellos, si no sí, naciste, tiene, no. tiene un contacto, No, tiene un bueno, pero ellos también puntito. tienen guión, ellos también están de Sí, sí, acuerdo con el bueno, tema. es verdad, es verdad. Bueno, no importa, Lo pero que único digamos que para le cerrar voy quería a terminar. dejar, Bueno, sí, quería nos terminar quedan un cinco poco. minutos. Yo quería
Lo único, hacer una pequeña salvedad cuando dijiste que la historia no se repite, y yo creo que sí se repite, y como bien se dijo, se repite dos veces, una como tragedia y la otra como, ¿no? Farsa, eso lo dijo Marx, sí. Mm, ok, Esa es una frase de Marx, exactamente, pero como farsa. Una como tragedia y la otra como farsa, dijo. sí. No se repite igual, Bueno, farsa como es farsa. como una comedia, digamos, es una falsa tragedia. Sí, sí, no, pero no como una comedia, sino como fake, como falso, digamos, Sí, distinto, sí, sí, como una distinto falsa en ese tragedia o... sentido. Exactamente, sí, aunque esperemos que sea Quedó, falsa, tenés en la razón. historia quedó como comedia, no sé por qué, Ah, la ok, frase. ok, bien. No, Bueno, estaba contando bueno, digamos, simplemente también hay algo del punto, el punto de nacimiento, que habías dicho que él no nace en Viena, pero se traslada a Viena, ¿sabés a qué edad? ¿O tenés una idea a qué edad? exacta, ¿no? Pero de muy chico, pero da igual porque era todo parte del Imperio Austrohúngaro. Ya la ciudad donde él Ah, nació ah, ah. tenía un ambiente bastante. Aparte está, ¿sabes a cuánto está? Brno, digo. Parece que uno es difícil pronunciar. O Brünn, para mí es más fácil en alemán. Brünn está a 140 kilómetros de Viena, o sea que no es que sea Bueno, que, claro, está o sea, pegado, está pegado. es exacto, exacto. Y que te decía que murió a los 60 años, al 57, y está enterrado en Hollywood, y tomaron una frase de, o sea, él a lo mejor la habrá elegido, no sé, tomaron una frase de su famosa ópera La ciudad, Die Tote Stadt, La ciudad muerta, que dice, Glück, das mir verblieb, o sea, la dicha que me quedó. Así dice la lápida, es una imagen fuerte, ¿no? El niño judío de Viena, llamado Wolfgang por Mozart, se queda para siempre en un cementerio de Hollywood con una frase de su ópera grabada en piedra. ¿No? Es increíble. Pero es interesante que después de su muerte pasó al olvido y a partir de los años 70 vuelve. Digamos, atraviesa un renacimiento y desde entonces, ahora volvió a todas las salas de concierto. Ahora Korngold está como súper onda. O sea, en todos lados tenés conciertos. Así, así, lo digo Claro. así. Es increíble. O sea, el famoso Está ese compitiendo par a par con Elegante, digamos, a ver quién llena más. con elegantes. Exactamente, exactamente, Mario. Con Lali, con todo eso, está compitiendo a ver quién llena más. Pero es interesante porque él en realidad, por un lado, muy formalito con la escuela de Viena, pero él no le hizo ascos, digamos, a la música de películas y a cosas Ah, mucho más populares. O sea que en ese bueno, de algo sentido, hay que digamos, vivir, como, Guillermo, de algo hay que algo vivir. hay que vivir. No, pero yo conozco, digamos, tengo muchos amigos músicos y siempre dicen algo, los músicos inteligentes, hay algunos que no lo son. Músico inteligente dice música hay buena y mala, no existe música clásica y no clásica, sino que hay música buena y hay música mala. O sea que eso de los géneros después va en el gusto de cada uno. Sí, 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 Así es que verdad, eso era lo es que verdad. quería aportar Bueno, hoy, presentarle. justamente en este número, usted lo va a ver, vamos a entrevistar al Coqui Sosa, que es sobrino de Mercedes Sosa, que se cumplen 50 años de la salida a la luz, de la creación de la Misa Criolla. Y vienen a tocarla acá en enero, con un elenco excelente, un coro de 50 personas, va a ser una cosa. Pero justamente hablábamos de eso, ¿no? Que la música, la misa criolla, algunos creerán que es una obra que tiene que ver con el cristianismo, pero totalmente fuera de eso, Nada, porque es una música eso, clásica, es un clásico. es lo mismo que alguien no quiera escuchar una obra de Händel o de Bach porque tiene un componente cristiano. No, eso es música universal. Es música Exacto, universal. exacto. También, la misa criolla también lo es. Eh, Imagínate, imagínate vos. Estimado Guillermo, la verdad que me encantó el personaje que trajo, la personalidad que trajo, personalidad.
Es interesante que vamos, que cómo ampliamos el abanico desde los escritores, los filósofos, o sea, qué amplio margen, amplio de variedad que hay en estos creadores de origen judío, ¿no? Y voy a la semana que viene, sin hacer spoiler, voy a tratar una figura, esta vez adelanto, femenina, esta vez vuelvo a las mujeres, Ujú, que, digamos, desarrollaran el mismo ambiente cultural que, como Congold, pero ujú. con otra trayectoria y otro destino y otra biografía. Pero no les digo de quién se trata, pero ya se los dejo ahí, como para decirlo en términos futbolísticos, lo dejo ahí La deja picando. picando. Bien. Está bien. Haremos el gol la semana que viene, queda ahí picando. Me gustaría, como dijo, habías dicho que ibas a hacer, explicar el nacimiento de la Viena Illustrada, se puede decir, si se puede llamar así. No sé si es el La término Viena, adecuado. digamos, exactamente, me gustaría en algún momento, lo dejamos a lo mejor para dentro de un par de semanas, tocar el tema Viena, digamos, la Viena finisecular, digamos, Claro, algo así, la la cuna de Viena la de fin de siglo cultura, ¿no? sí, digamos, contar un poco para que se entienda por qué toqué tantas figuras Ujú. de esa, digamos, de esa procedencia geográfico-cultural. Claro, ¿Ok? y quizás, bueno, ¿por qué pegaban también en Frankfurt? ¿Por qué pegaba Sí, y quizás en Barcelona también había? Porque Herzl es también de ese ambiente, porque el padre, digamos, Así es, del sionismo el político, el padre padre, del Estado digamos, de Israel. el prócer de alguna manera de Medinat Sí, Israel sí, tiene que ver, algo así así. es, ¿Ok? así es. Guillermo Atlas, como siempre, un lujo que nos damos acá en Radio Nadería. Gracias, querido. Buena semana. Un abrazo para todos, buena semana. Chao, chicos, chao. Bueno. Radio Naharía, más allá de las fronteras. De los límites, ¿no? De las fronteras. Pero parece mejor más allá de los límites, Más allá de los límites. o sea, más allá de las fronteras. Vos y vos en castellano.